Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Génesis y a continuación les voy a platicar un poco acerca de un tema bastante interesante en el ámbito psicológico y clínico en general. Se llama las cefalias psicógenas de la infancia. Y en esta lectura aborda eh, los trastornos somáticos que se dan de manera pasajera o habitual y que en donde no se detecta como una causa orgánica. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces como individuos manifestamos ciertos dolores, ya sea no precisamente pues dolores de cabeza o como la jaqueca o la migraña que tiene que ver con la cefalia, sino otro tipo de dolores, ¿no? En otras partes del cuerpo, con el estómago, en los brazos, dolores musculares, etcétera. Y muchas veces se cree que el origen de ese tipo de malestares pues es porque o tiene una enfermedad crónica o se lastimó, se lesionó y pues no. O sea, muchas veces la explicación tiene que ver con algo más psicológico y en este video lo que busco explicar es qué causas, más allá de la explicación clínica en cuestión de análisis orgánicos, eh, o que se pueden manifestar en aspectos más fisiológicos, generan ese tipo de malestares. Me refiero a algo más psicológico y factores biopsicosociales que pueden estar dándole una explicación a los malestares. Bueno, vamos a empezar con la parte del diagnóstico diferencial, que bueno, vamos a empezar con la expresión clínica, que era lo que estaba diciendo hace un momento. La expresión clínica aborda el análisis semiológico y patológico y orgánico, ¿no? Muchas veces se manifiesta o se quiere explicar que hay un malestar, pero pues es porque hay un trastorno asociado, ¿no? Como por ejemplo, pues una lesión en el cuello, en los ojos, y que de alguna manera eso genera que haya como malestar y cefalia o dolor de cabeza o migraña. Pero pues eso puede ir más, ¿no? Más allá. En general, pues la jaqueca o la migraña se puede definir como el dolor de cabeza severo acompañado con náuseas, vómitos, calambres o incluso malestares intestinales. Y pues son muy comunes. Pues la explicación en general es que pues debido a que hubo una inflamación en alguna región cerebral o eh, por algún tipo de dolor o un mal golpe se generó como ese malestar, o simplemente por factores climáticos como el tiempo, ¿no? Muchas veces he escuchado que los golpes de calor, me dio un golpe de calor y entonces pues eso hizo que me doliera la cabeza y me siento muy mal, ¿no? Se generan como de alguna manera esas expresiones, esas manifestaciones, pero en ocasiones va más allá de simples sintomatologías físicas, explicaciones más que nada físicas. En este video lo que busco es explicarlo en un enfoque más psicológico y explicar cómo entra el concepto de psicosomatosis en casos como estos, ¿no? Vamos a empezar por algunos conceptos para explicarlo mejor. Bueno, tenemos la cefalia tensional, que son dolores de cabeza de carácter difuso, sensación de presión, y se asocian con tensiones o contracciones musculares de predominio frontal o occipital. En este caso, pues se expresa dolores como cuando nos duele la cabeza y es como si tuviéramos un gorro que nos presiona, ¿no? Y es dolor, y es como un dolor crónico punzante que no se quita, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, y mucha gente lo manifiesta con que, oh, es que me duele la cabeza, pero seguramente es porque no comí bien, no me alimenté bien, ¿no? Y también se llega a haber este tipo de dolor por estas causas, pero no muchas veces se explica de esa forma, sino que realmente muchas veces puede ser por factores estresantes que generan esa tensión y que como no se pueden expresar verbalmente se somatizan, buscan expresarse a través del cuerpo y se genera este tipo de dolor de cabeza, que no es en sí por un factor fisiológico, sino va más allá, es algo más emocional. Entonces vamos a empezar a
a explicarlo de forma más detallada. En la expresión clínica, en un diagnóstico diferencial, se dice que es como, de alguna manera, se puede manifestar por sinusitis o trastornos asociados a la región nasal, ojos, cuello, ¿no? Alguna inflamación que explica por qué está ese dolor, y más en la infancia, ¿no? Muchas veces, pues, se usa como una solución rápida para explicar como el síntoma, y se dice, bueno, pues es porque me duele la cabeza, porque hace poco me enfermé, y entonces pues es parte del síntoma. Pero eso muchas veces no es así, hay una explicación más profunda, y para ello vamos a comenzar explicando diferentes tipos de diagnóstico que podrían como dar como un panorama amplio, una explicación a por qué se dan este tipo de malestares. Primero tenemos para el diagnóstico diferencial, ya en un ámbito más, en el aspecto más psicológico, el enfoque biopsicosocial. Lo vamos a manejar en general en dos puntos o dos aspectos, que es el enfoque biopsicosocial y el enfoque evolutivo psicodinámico. Y también la cefalia de inhibición. En el diagnóstico diferencial tenemos que hay un enfoque biopsicosocial. ¿A qué me refiero con ello? El biopsicosocial, biológico, psicológico y social. Aspectos biológicos, como por ejemplo aspectos que son, hay como mucha tensión. El niño, por ejemplo, el niño está en un ambiente constante de tensión, entonces normalmente al no poder canalizar esa angustia, pues sus músculos se contraen, ¿no? Y por eso es que muchos niños como que refieren que les duele el cuerpo, pero sin una causa aparentemente visible. En los factores de la personalidad, pues pueden ser niños que presenten bastante ansiedad o depresión, o sean muy rígidos en cuestión de estilo de crianza. Se puede haber mucha rigidez, y eso se aprende, y entonces de alguna manera lo manifiesta a través del cuerpo, en este caso de la cefalia, del dolor de la cabeza, pero no es precisamente por un origen fisiológico, ¿no? Como lo mencioné hace un momento, sino más que nada es una manifestación de la ansiedad, ¿no? Del contexto que esté teniendo el niño, pues entonces genera esa ansiedad, y al no poder expresarlo lo manifiesta a través de dolor. De dolor, en este caso, pues en el dolor de cabeza o migraña. Y también tenemos los factores ambientales, que expresan más que nada como un aprendizaje del entorno. Muchas veces los menores, obviamente, pues al ser agentes que son niños y que están en un proceso evolutivo y de desarrollo, absorben todo lo que ven, porque así integran su propia identidad. Entonces, si el ambiente o el contexto pues se le enseña, ¿no?, que para inhibir diversas situaciones es bueno como fingir o establecer algún malestar, pues entonces el niño lo va a aprender. Pero de tanta integración va a llegar un momento en donde realmente puede que sienta el malestar, y es donde está somatizando. Es como de que dice, me duele la cabeza, pero no sé por qué, pero sí me duele. Pero es porque se formó un hábito en donde el niño empezó a mentir para, por ejemplo, deslindarse de responsabilidades como ir a la escuela o no hacer algunas tareas o deberes, y entonces fue más fácil como expresar, ¿no? Me duele la cabeza, así ya no hago lo que tengo que hacer, y pues genera el malestar. Y entonces el cuerpo empieza a asimilar con el hecho de que sí le duele la cabeza. De alguna manera se genera como ese pensamiento, se interioriza, y entonces al haber como esa creencia, el cuerpo lo toma como que en realidad está pasando, se activan ciertas funciones para justamente aliviarlo, y entonces pues sí se acaba generando el malestar, el dolor, ¿no? Entonces, pues al final al cabo, pues el niño va al doctor, los padres lo llevan, pero obviamente no van a encontrar como alguna causa fisiológica, porque realmente pues el niño lo tomó como un factor de aprendizaje, y o sea, generó ese dolor, vamos a llamarlo imaginario,
para inhibir responsabilidades, pero al final hubo una somatización por ese sentido, ¿no? Entonces, digamos que también el aspecto del aprendizaje y de la observación, cómo es como su ámbito en casa, y si ve que se da mucho eso, de que se refiere mucho a malestar o un malestar, pero para evitar ciertas tareas incluso, pues lo va a llevar a cabo. Hay niños que incluso pues por su cuenta, o sea, lo aprenden también, y para no hacer tareas fingen el malestar y así lo inhiben, pero pues muchas veces, como lo mencioné, sí se desarrolla. Bueno, ahora vamos con el diagnóstico diferencial. Hay algo que se le llama el enfoque evolutivo psicodinámico, en donde justamente está la interiorización, como lo mencioné anteriormente, está la interiorización en donde el niño ya le pone nombre y conceptualiza pues que le duele el dolor, más que nada, por ejemplo, en la jaqueca, y entonces eso lo introyecta y se empieza a generar el dolor real, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los conceptos de cefalia neurótica y cefalia de inhibición. En la cefalia de inhibición, pues justo lo realiza para inhibir actividades que no quiere realizar. Y pues pueden haber factores de desarrollo, escolaridad y normalidad. Puede ser que la normalidad de repente en niños, ¿no?, de 5 a 8 años, o sea, que puede que presenten como ese tipo de dolores porque es parte del desarrollo, pero pues no va fuera de lo normal, no es como que presente como alguna patología o trastorno, sino que muchas veces puede que se presente, pero porque es parte del desarrollo normal del niño, ¿no? Y puede llevar a cabo aspectos como la escolaridad. Si el niño, por ejemplo, es parte de la parte biopsicosocial, si el niño pues presenta dificultades escolares, eso le lleva a generar cierto estrés, y pues de ahí empieza a somatizar y evidentemente pues va a presentar los malestares, ¿no? Ya por último tenemos la cefalia de inhibición, en donde puede ser por consecuencia de un bloqueo, situaciones de estrés que generen esa tensión psíquica. Me refiero a que muchas veces los niños pues viven en contextos bastante complicados en cuestión del entorno familiar, entonces pues se les presiona constantemente para que sean los mejores, para que nunca se equivoquen, y eso genera cierta tensión en su cuerpo, lo que genera que al no poder liberar como esa tensión, no poder expresarla verbalmente, porque se le ve al adulto como figura de autoridad muchas veces, o sea, el adulto, si bien es una figura de cuidado, el niño, al observarlo como un agente que le da como esa protección, como que le da, como que genera ese apego, entonces lo ve como alguien importante, alguien a quien necesita para sobrevivir. Entonces, cuando esa persona, el niño considera que le está fallando, y esa persona se lo refuerza, pues genera ese sentimiento, esa sensación de ansiedad, y por lo tanto, en vez de, al no tener como las herramientas para expresarlo al mismo nivel que un adulto, porque como mencioné, lo ve como una figura de autoridad, o el lenguaje y la comunicación del niño y el adulto en la interpretación puede llegar a ser diferente, pues el niño no tiene otra opción más que expresar esa angustia, ese malestar, esa tristeza, esa ansiedad a través de malestar, del malestar, el dolor de la migraña de la cabeza, o incluso que llegue a bloquearse en situaciones de estrés, que constantemente tenga esa tensión, y esa tensión lo lleve a tener malestares físicos, ¿no? Entonces, pues en general de eso se trata este tema. Me agradó bastante, me pareció muy interesante, y creo que tiene como muchos puntos más a explicar desde otras teorías y de otros enfoques, pero bueno, en general eh, creo que esta es una información que lo explica de una manera más detallada, por así decirlo, de una forma detallada y pues más corta, para entenderlo de forma más general.